¿Qué forma tiene la manera en la cual pensamos? ¿Qué música? ¿Qué cadencia? ¿Qué movimiento puede tener? No solamente la forma en la que nos pensamos, sino también en la que pensamos al resto, a quienes están con nosotros, en la que pensamos la sociedad en la cual nos encontramos. ¿Cómo anudamos cada uno de nuestros recuerdos, de nuestras memorias, los prejuicios también, por supuesto, nuestras experiencias, las sensaciones? ¿Cómo traemos todo eso al presente? ¿Cómo forma parte eso de lo que es la elaboración de nuestras ideas, de nuestros pensamientos que siempre forman parte y se conforman en este presente? Y sobre todo, al mismo tiempo, déjeme preguntarle en qué medida todo eso se pone en juego, se pone en jaque cada vez que tenemos que concebir algo, un abstracto, por ejemplo, esto que se llama Argentina, y que no es más que la sumatoria de todos nuestros pensamientos en este momento presente. Alguien que quizás nos puede ayudar, que nos puede dar una respuesta, por lo menos el intento de acercarnos a una de ellas, es la genial escritora Virginia Woolf, escritora inglesa. Usted la conoce muy bien, ha sido y ha tenido realmente un impacto enorme en la historia de la literatura universal. Pero en este caso en particular, déjeme hablarle de Las olas. Esta novela que tiene un carácter experimental, que fue concebida y que después fue publicada en el año 31, en 1931. Corría la entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en ese contexto Virginia Woolf va a concebir una historia que es mucho más que una historia. Y quizás por eso la elegí para compartirla con ustedes en esta noche. Las olas cuenta, yo le diría, una especie de diálogo. Y vamos a hablar en términos metafóricos, porque por un lado lo que va a contar Las olas es ni más ni menos que lo que sucede durante un día, un solo día. Amanecer, atardecer, anochecer en una playa, pero en rigor no es en la playa. Mire, es en esa franja que está entre la arena y el océano, entre la arena y el mar, en esa franja donde rompen las olas. Y es ahí donde Virginia Woolf va a tomar nota de cómo se da ese movimiento, de cómo se da esa cadencia, cómo se lleva adelante algo que es único y que es singular, que se parece, una ola se parece a la otra, una ola rompe parecido a la otra. Pero al mismo tiempo sabemos que eso es totalmente imposible, que no hay una similitud posible, que en rigor cada ola es distinta y que ese devenir no se detiene nunca, que ese devenir no se detiene nunca, que nunca para, que el tiempo justamente no para. Y ese es el diálogo, ¿no? Por un lado, esta franja costera, esta franja de la playa, que a lo largo de toda la historia, Virginia Woolf va a ir metiéndose, va a ir haciéndolo intermitente, va a ir describiendo ese día y cómo ocurre a cada hora, a cada minuto en esa franja de playa. Y del otro lado, mire, el diálogo es con un grupo de personajes, pero que viene con trampa. Déjenme explicárselos porque lo que vamos a leer no es una voz, lo que vamos a leer no son los diálogos, lo que vamos a terminar leyendo es el flujo de una conciencia, que es casi lo mismo que decirse cómo me hablo a mí mismo. Cómo estoy pensando y al mismo tiempo le estoy hablando a usted, pero al mismo tiempo le me estoy hablando a mí mismo. Cómo estoy forjando las ideas, cómo va y viene, cómo es ese devenir, que se parece mucho, y este es el conector de todo el libro, a una ola. Y por eso se llama Las olas, ¿no? Es ese diálogo entre lo que ocurre en términos metafóricos en una costa, en una playa, y lo que sucede con este grupo de personas, que son 6, pero que después quizás sean 7, donde se conocen entre ellos desde hace muchísimo tiempo, donde se piensan unos a otros y donde un poco la conciencia del otro surge a partir de lo que van pensando, minuto a minuto, segundo a segundo. Está concebida la historia siempre en tiempo presente y esto es fundamental. Esto es realmente fundamental. Yo podría hablarle de los personajes, pero la verdad es que no son lo importante. Cada uno de ellos podría representar algo, la naturaleza, el egoísmo, el dramatismo, los sueños, la ambición. Todo eso está representado y toma carnadura, pero recuerde que no estamos hablando de una voz, recuerde que no hablamos de un testimonio. Recuerde también que no hay diálogos en esta historia, que son los flujos de conciencia que van y que vienen, y entonces no toman en cuenta el espacio físico en el cual eso ocurre, porque está la mención de una casa, de un bosque, yo le diría hasta incluso de la playa misma, pero no es importante, es metafórico siempre. Y por otro lado, uno podría pensar en esa mecánica, en ese flujo de conciencia que llega y que se va, que se repliega sobre sí misma. Son estas personas, lo que creemos que son personas porque son conciencias, las que
que echan mano de los recuerdos, pero las que siempre lo plantan en tiempo presente. Y en función de eso, un poco de cómo cada uno de ellos es percibido por el otro, es que nos vamos enterando de algunas cosas. Pero lo más importante, mire, lo más relevante me parece que no deja de ser, en gran medida, que en esa concepción que hace Virginia Woolf pone a un costado aquello que quizás hasta ese momento, el año 31 le voy a decir, hasta ese mismo momento, otros escritores, aquellos que eran considerados los genios de la literatura, de alguna manera la ponían en el centro. Lo que hace Virginia Woolf es recoger toda aquella hojarasca que los otros escritores dejaban. ¿Por qué? Porque lo que dice ella es, en mi recuerdo, en mi forma de pensar, es mucho más importante una determinada sensación que un dato concreto. Es mucho más importante aquello que me queda dando vueltas en mi memoria, aquello que yo puedo traer rápidamente al presente, aquello con lo cual yo puedo pensar el presente, que algo que está prácticamente indexado en el pasado. Y es entonces que el tiempo empieza a hacer su juego, porque el tiempo en esta novela es siempre tiempo presente, siempre se proyecta en tiempo presente y eso también es claramente una situación que hasta ese momento era inédita y era singular. En un contexto como el que tenemos nosotros, que es inédito, que es singular, como yo siempre le digo, la realidad es que el elemento central, lo que quiero traerle y ponerle en juego esta noche, es que en esta historia Virginia Woolf rompe con algo. Y con lo que rompe es con los prejuicios, con lo que rompe es con la desigualdad como estaba concebida, con la desigualdad con la cual se forjaban las obras de arte hasta ese momento, que lo que pone en juego es una conciencia, un nivel realmente muy transparente de cada una de esas personas y que se forja la historia a raíz de lo que son estas 6 conciencias que se van turnando. A partir de esa historia es que nos enteramos justamente cuál es el derrotero, cuál es el camino. Pero si hubiese algo en particular, si hubiese un punto, un detalle que yo quisiera mencionarle esta noche, es que en la forma de concebir esta historia, lo que hace Virginia Woolf es prácticamente prescindir de todo aquello que no es esencial, prescindir de todo aquello que no le va a servir para contar la historia, prescindir de todo aquello que va a molestar, que va a embarrar, que va a opacar cualquier posibilidad de debate. Y quizás esto es lo que de alguna manera me queda para esta Argentina tan embarrada, para esta Argentina con tanta trampa que estamos teniendo en este momento. Las cosas que han pasado en las últimas horas son las que vienen pasando eternamente. Lo que ha dicho Beatriz Arlo en algún momento, el desconocimiento de eso en esta instancia, el desconocimiento también del impacto que tiene la palabra, la conciencia, la forma de forjar en la Argentina que viene, me remite a mí a cierta cuestión de impunidad, a cierta cuestión de no dar responsabilidad, de no dar explicaciones, de no hacer absolutamente nada con todo eso, de no reconocerse en un lugar. Y quizás en ese sentido Virginia Woolf marcó un antes y un después, porque lo que dijo es, señores, lo que importa es el grado de conciencia, lo que importa es lo colectivo, lo que importa es forjar algo en términos grupales, pero sobre todo evitar el barro, evitar todo aquello que sobra, en este caso, en una obra de arte. En esta Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, en esta Argentina donde hay mayores niveles de pobreza y de indigencia, que el barro, que lo opaco, que lo poco transparente no nos inhiba de debatir cómo es la Argentina que viene.